¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido una vez más a su programa Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda y como cada semana estoy muy agradecido de que allí nos reciban. En esta ocasión platicaremos de algo ante lo cual estamos ya plenamente familiarizados, pero seguramente hay por allí algunos datos, alguna información que nos permitirían comprender a cabalidad este punto de la educación. Como usted sabe, aquí hablamos de educación, de los distintos temas que a todos nos preocupan y que debería de ocuparnos a todos. Hoy toca educación preescolar, la educación preescolar en México. La educación preescolar en México tiene el carácter de obligatoria. Está dirigida al segmento poblacional que va de los 3 años a los 5 años de edad. Según la Secretaría de Educación Pública, en el ciclo escolar 2014-2015 había 4.804.000 alumnos de preescolar adscritos en 90.825 escuelas en nuestro país. Múltiples estudios y la propia experiencia dan testimonio del impacto que la educación preescolar tiene en la vida de los individuos y por tanto en el desarrollo de la sociedad misma. En México existen 3 tipos de educación preescolar: la educación preescolar general, la educación preescolar indígena y la educación preescolar comunitaria, y cada una vive su propia realidad, cada una enfrenta sus propias problemáticas en materia de instalaciones, en materia de equipamiento, en materia de condiciones que enfrentan los docentes y los propios estudiantes. La educación preescolar es una etapa muy importante porque representa una oportunidad en la que, si se proveen las herramientas necesarias, se puede desarrollar un sujeto integral de principio a fin. Y por lo contrario, si hay carencias de distintos tipos, podemos estar ante el riesgo de que los sujetos sufran alguna formación no necesariamente idónea para su desempeño posterior en los distintos niveles educativos y, lo más importante, su desempeño como un ser social. Surgen algunas preguntas generales. Por ejemplo, ¿qué es exactamente la educación preescolar? A pesar de que todos tenemos ya una idea de ello, no hay como escuchar de voz de los especialistas una definición, y más si este especialista además ocupa un espacio de decisiones en la estructura oficial. ¿Cuál es la importancia de la educación preescolar en la vida de las personas y en la vida de una sociedad? ¿Cuál es el estado de cosas que guarda la educación preescolar en México y en Tlaxcala? ¿Qué retos enfrenta la educación preescolar y cuáles son sus expectativas de desarrollo? Son solo algunos de los cuestionamientos que estaremos abordando en esta ocasión, y para acompañarnos tenemos nada menos y nada más que la presencia del doctor Tomás González Lima. Él no solo es un experto en materia de educación en general y particularmente de educación preescolar, sino además es director de educación básica de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. O sea que estaremos conversando no solo con un experto, sino también con un especialista. Doctor Tomás González Lima, muy bienvenido, esté a su casa. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pues ya que estamos en el terreno de la educación preescolar, doctor, que son sus territorios, ¿por qué no comenzamos desde lo elemental? Platíquenos desde su perspectiva, ¿qué es la educación preescolar? Más aún, ¿es lo mismo decir educación preescolar que decir educación inicial? Muy bien, pues le agradezco. La pregunta es muy pertinente. Tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la educación inicial y la educación preescolar. Primero, identificar que la educación inicial se orienta a atender los niños después de 40 días de nacidos hasta la educación preescolar. Y estos son atendidos a través de lo que nosotros en educación llamamos los centros de educación de desarrollo infantil, lo que les denominamos los CENTIS. Los CENTIS. Efectivamente, en el estado nosotros contamos con 6 CENTIS, en los cuales se atiende desde la educación inicial propiamente dicha hasta parte el tramo de lo que es la educación preescolar.
Obviamente también en el marco de la educación inicial tenemos la educación para los lactantes, la educación maternal y propiamente la educación preescolar. La educación de los lactantes es a partir de los 40 días de nacido En adelante. en adelante. Y propiamente la educación maternal ya la identificamos del año en adelante. Propiamente, bien. por dar como tramos específicos en donde se atiende la educación inicial. Y la educación preescolar, tanto como la educación maternal y la etapa de lactancia, ¿son considerados educación formal? Sí, en el sentido siguiente. Es decir, la Secretaría de Educación Pública abre este servicio para las madres trabajadoras. Es una precisión que tenemos que hacer. Y por lo tanto, al ofrecerla a través de instituciones específicas, se identifica como una educación formal. Hay otras propuestas. Es decir, controlada, planificada, se cuenta con programada. planes y programas de estudios específicos para la educación inicial, tiene una estructura orgánica que la soporta, hay manuales de organización de cómo debe operar un centro de desarrollo infantil, con todas las especificaciones pedagógicas, las aulas ambiente que se llevan a cabo en estos centros de desarrollo infantil están normados por la misma Secretaría y estimulados por la iniciativa de las directoras que coordinan estos CENDIs. Y además son atendidos los infantes por especialistas, Por en cada especialistas. una de las etapas de Así su es. formación. De su En educación. el ámbito de la estructura de la educación inicial, pues contamos obviamente con la directora, hay trabajadores social, hay psicólogos, hay médicos, hay puericulturistas, niñeras, etcétera, toda una infraestructura que trabaja en torno del desarrollo infantil. Debo hacer otra precisión más para adelante, el caso de los CENDIs. Además cuentan con la alimentación. Es decir, hay un área de cocina, obviamente el personal que la atiende y de mantenimiento de todo el centro de desarrollo infantil. Los niños que son atendidos en estas modalidades reciben las alimentaciones debidas, porque además se cubre un horario de aproximadamente, son recepcionados los niños desde las 7:30 de la mañana y salen aproximadamente a las 3 de la tarde. Es casi un horario completo. Precisamente el modelo está pensado para atender las necesidades de las madres trabajadoras. En ese sentido es una educación formal. Aquí quisiera aprovechar para hacer el comparativo. También en este esfuerzo por ofrecer esta atención a las madres, porque hoy la madre trabajadora no solamente está al interior de la Secretaría de Educación Pública, sino bajo esta dinámica de mercado que nos ha impactado, pues la madre en general se ha incorporado al sector productivo. Entonces, en este ámbito donde también la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, está ofreciendo también las guarderías vía Sedesol. Y en ellas también, bajo un programa específico, son atendidos, pero no lo podemos identificar, ahí quiero hacer la distinción, como una educación formal. Bien. Diríamos, es ahí como una educación que podemos identificarla como no formal, donde otras secretarías se suman a atender esta población. Y particularmente la política, entiendo yo, de la Secretaría ha sido atender a la población más vulnerable. Y tienen horarios extendidos, es decir, no están en paralelo con los horarios de la los misma CENDIs, secretaría. por ejemplo, de la misma secretaría. Pueden dar atención por la tarde. Puede variar su programa, ¿no? Pero sí están hechas con ese propósito también de apoyar a la madre trabajadora. En Japón existen espacios de atención a los infantes incluso de 24 horas, de tal forma que pues las madres que tengan actividades nocturnas, cubran un tercer turno en la fábrica o lo que corresponda, pueden también llevar a sus hijos, a sus infantes, a un espacio de atención. Que ya lleva una intención formativa, como es este caso que estamos comparando entre Sedesol y la Secretaría de Educación Pública a través de sus CENDIs. Bueno, pero ese es el ámbito de la educación inicial. Nos queda claro que entonces a partir de los 40 días de nacidos los niños entran a este proceso de formación hasta la educación preescolar. Pero ¿qué es propiamente la educación preescolar, como usted me planteaba? Bueno, la educación preescolar, como lo señalaba, está orientada a los niños de 3, 4 y 5 años de edad. Y esa es propiamente la educación obligatoria. Aquí quisiera hacer una precisión. Mucho antes de que se elevara a mandato constitucional el asegurar una educación de calidad incluyente y equitativa, que fue un logro de esta administración,
Específicamente en el 2013 se publica la ley que modifica el artículo 3º constitucional. Mucho antes ya se había establecido a la educación preescolar como una educación obligatoria. ¿Y en qué sentido obligatoria? ¿Esto quiere decir que los padres están obligados a llevar a sus hijos a la escuela o el Estado está obligado a poner al alcance de los ciudadanos y de los infantes la educación? Es este segundo enfoque. La actual, en el marco de esta reforma educativa que estamos viviendo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la misma política educativa ha establecido una política centrada en el enfoque por derechos y por obligaciones. Entonces, es una obligación del Estado que cuando declara una educación obligatoria a la educación preescolar, ofrecerla a todo es su obligación del Estado. Pero es un derecho, bajo el enfoque de derechos, aquí tendríamos que precisar, es un derecho de los niños tener acceso a los jardines de educación preescolar. Y tener acceso desde el 1º, 2º y 3er año de preescolar. Ahora, algo que no hemos podido cumplir porque tiene muchas implicaciones de carácter estructural, de carácter económico, de carácter de recursos humanos. Sí, porque lo de menos es decir, ya es obligatoria la educación preescolar, pero ¿eso qué implica para el Estado? No solo es una bondad para el infante y para los padres y para la sociedad, sino que eso se tiene que costear, se tiene que planificar, se tiene que pensar en infraestructura física, se tiene que pensar en equipamiento, se tiene que pensar en materiales, en gente preparada y especializada. Se cuenta con el personal para atender a esta cantidad enorme de infantes. Ya decíamos al principio, según la SEP, en el ciclo escolar 2014-2015 había 4.804.000 alumnos de preescolar. ¿Cuántos docentes o especialistas se necesitan para atender a estos casi 5 millones de infantes? Así es. Usted bien lo señala. Si bien se establece en el marco de la Constitución la obligatoriedad de la educación preescolar, sin embargo el Estado mexicano empezó a atenderla primero en el 3er grado. Es decir, el 3er grado de preescolar fue el primer grado que se hizo obligatorio. En la medida que tuvo capacidad el Estado de una vez atender el 3er grado, lo amplía al 2º grado. Casi es una dinámica nacional. No solamente en Tlaxcala se atiende un alto porcentaje, alrededor del 80% a nivel del 3er grado, y el 2º grado andamos alrededor del 70%, o sea, atendiendo a la población. El 80% de los infantes en edad de cursar el 3er grado de preescolar. De preescolar. En este sentido, a ellos se cumple este enfoque de derechos. Se les ha asegurado el derecho al acceso a la educación preescolar en 3er y 2º grado. Pero en un 80%. ¿Cuál es correcto? ¿Cuál es en este caso ese porcentaje que falta? Generalmente es cuando nos encontramos con las comunidades, y aquí es una deuda del sistema educativo nacional, no solo en Tlaxcala, es una deuda ancestral. ¿Por qué? Porque por una lógica histórica se ha atendido la demanda primero en las ciudades más importantes. Y gradualmente, como se atiende en las grandes ciudades, se va uno avanzando a las ciudades medias o a las comunidades más marginadas. Es decir, por desgracia, históricamente no hemos atendido a las comunidades más marginadas, en donde, si bien existe la modalidad comunitaria, ahí tenemos deudas en donde no podemos acercar este servicio. ¿Cuál es la diferencia entre la educación preescolar general, la indígena y la comunitaria? ¿Qué las distingue? ¿Qué las distingue? La población. Entre la población, la educación formal regular, el preescolar regular, que nosotros se le llamamos, o general, la población es básicamente la población mestiza, por ahí, por dar una denominación. Sí. Y estamos ubicándola en las grandes ciudades o en las ciudades medias. Por lo general en las urbes. En las urbes. La población indígena, el nombre lo denomina, ya se dirige a segmentos de población en donde tenemos aún todavía grupos étnicos. En la entidad aún tenemos estos grupos étnicos. En la dirección que me permito dirigir, tenemos el Departamento de Educación Indígena, en donde nos atiende
Desde educación inicial tenemos el esquema de educación inicial en educación indígena y la educación preescolar. ¿Vale la pena continuar con la distinción de estos tres tipos de educación preescolar? Nada más volvamos de un corte, si me lo permite, doctor Tomás González. Por favor, no se vaya, permanezca sintonizando este canal. Esto es Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Volvemos en unos instantes. Pues ya estamos de vuelta aquí a Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho y Gareda. Les recuerdo que estamos platicando acerca de la educación preescolar con el doctor Tomás González Lima. Él es experto en educación preescolar, pero también es director de educación básica en la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala. La pregunta que quedó antes de irnos a corte era la distinción entre los tres tipos de educación preescolar. Ya nos explicó la educación preescolar regular o general, que también se le llama, es básicamente dirigida a el sector de población mestiza y está ubicada en espacios urbanos en general. La educación preescolar indígena, como su nombre lo dice, está dirigido a segmentos de la población con rasgos étnicos perfectamente identificables. Así es. Pero, ¿qué es lo que ocurre en la educación preescolar indígena? Las clases o las sesiones o la dinámica se da considerando el lenguaje, la lengua, el idioma propio de esos grupos, ¿o qué más? ¿Qué otros rasgos tiene propios? El espíritu debiera de ser ese exactamente, ¿no? Que nosotros pudiéramos darle a los niños de estas comunidades indígenas la educación en el mismo lenguaje. Sin embargo, en este proceso de culturización hemos ido perdiendo el dominio de las lenguas autóctonas, ¿no? Entonces, no le puedo decir que se trabaje así, sino que sí tenemos el enfoque de la educación indígena, el respeto a los valores, se trata de fomentar la cultura, pero ya, aunque con esta reforma estamos cuidando que los maestros que ingresen al servicio educativo del nivel de preescolar lleven el dominio de la lengua precisamente con un espíritu de fomento a su cultura y un fomento y reconocimiento a su identidad propia, ¿no? Pero no lo tenemos en esa lógica todavía. Hay sus casos, sí. Hay maestros que lo cumplen, pero como no se estimuló este proceso, vamos hacia un proceso de rescate de estas culturas para responder a la idiosincrasia de estos ¿En Tlaxcala tenemos planteles de educación indígena? Claro, básicamente los tenemos en lo que es la franja de la Malintzin, ¿no? En San Pablo del Monte, los tenemos en Contla, los tenemos en Ixtenco, todavía, y San Pablo Citlaltepec, toda esa región está cubierta con escuelas de educación preescolar indígena. ¿Y la educación preescolar comunitaria? ¿Qué es la educación comunitaria? Bien, aquí tendremos que verlo bajo otro organismo. El organismo que nos coordina la educación preescolar comunitaria es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, dicho por siglas CONAFE. Este organismo está orientado a atender las poblaciones donde hay menor egresión de población para el servicio de educación preescolar, donde la estructura educativa y la inversión en infraestructura no es muy alta, porque la población de egresión de niños, de niños que lo demanden, es muy bajo. Estoy hablando tal vez de 7 niños, 4 niños, 10 niños, es donde se acerca la oferta del Consejo Nacional de Fomento Educativo, es decir, CONAFE, a través de sus promotores comunitarios. Ah, bien, no son precisamente puericulturistas. No, son promotores comunitarios. Sí.
Debo destacar también jóvenes que hacen su servicio social y que a través de este apoyo que les da el CONAFE, a través del servicio social, desahogan esta actividad importante. No es que por llamarse comunitario, la comunidad a la cual pertenecen esos infantes esté involucrada o asuma algún rol de atención y educación. ¿O sí? No es el valor que lo define. De acuerdo. Claro, la comunidad, lo mismo en una escuela preescolar regular como una indígena, debe involucrarse en los procesos formativos. ¿Existe algún tipo de responsabilidad? Es correcto. Y para eso tenemos claro, en estos ámbitos los consejos escolares de participación social, que nos regulan hasta el rol que debe asumir los padres de familia para que se enfoquen a apoyar al maestro en las tareas educativas. Sí, claro. Pero en el caso particular de del Consejo Nacional de Fomento Educativo de CONAFE, el propósito es, los capacitan, tienen su propia metodología de trabajo y estos jóvenes desahogan esta responsabilidad del Estado de ofertar, de asegurar el derecho de estos niños a esta educación. Y los tres tipos de educación preescolar regular, indígena y comunitaria, ¿han dado los mismos resultados? Es decir, ¿el propósito de la educación preescolar se cumple de manera indistinta y el sujeto que sale, que supera esa etapa preescolar y se incorpora posteriormente a la educación primaria, no importa de qué tipo o modalidad venga, enfrenta una nueva realidad en condiciones iguales? Sí, pero tenemos que hacer precisiones. ¿Por qué es importante hacer aquí precisiones? ¿Por qué? Porque para la educación que le llamamos regular, existe la licenciatura en educación preescolar. Entonces, las escuelas normales preescolares están orientados a formar los docentes que atenderán la educación preescolar regular. Sí. Hay también las licenciaturas específicas para atender, por ejemplo, la Universidad Pedagógica Nacional ofrece también la educación preescolar indígena, ya orientada a este segmento de la población. Sí. Hay la formación. Entonces, de ahí hay diferencias. Ya el que está al frente de un grupo amplio, tiene la capacidad técnica, tiene el dominio de los planes y programas de estudio y las estrategias didácticas y de valoración de sus grupos. ¿A cuántos atiende un docente de educación preescolar regular? Regular. Normalmente anda entre 30 niños, 35 niños. 30 niños de entre 3 y 6 años de edad. De edad. Una persona. Claro, el énfasis está fuerte ahorita para el tercer grado. No, sí. Esas otras matizaciones que tendremos que hacer. Claro. Y a lo mejor esto nos va a permitir explicarnos por qué el Estado mexicano no ha podido atender todavía el primer grado. Porque el primer grado tiene otras implicaciones. Por decir un caso, el niño requiere otro tipo de atención. A los 3 años todavía llega y tiene su hora de siesta. Claro. Entonces implica otro equipamiento, etcétera, etcétera. A la educadora necesita un personal, un asistente de apoyo que le ayude a la condición de estos grupos. Entonces imagínense con un grupo de 30, 35 niños, realmente imposible, ¿no? Sí, particularmente esto se nos puede tornar, si no lo planteamos de manera adecuada, complicado porque y riesgoso para la seguridad de los propios niños, ¿no? Por eso la intervención de los padres, los grupos no deben ser tan amplios. Yo hablé del máximo, ¿no? Claro. De preferencia los grupos son menores, de 20, 25, 30 niños. Sí se dan esos grupos grandes porque la demanda, ahí a veces la escuela, la demanda es alta. Y entonces los padres presionan para que haya más niños en los grupos. Y obviamente tiene también consecuencias en la calidad. Claro, sobre todo en la intención de que pues si la escuela les queda cerca de casa no tengan que desplazarse demasiado y no les implique eso, aparte de tiempo invertido, también recursos económicos por la movilidad que tienen que enfrentar, ¿no? Y otra variable que hoy tenemos en preescolar. En preescolar también tenemos escuelas de tiempo completo. Significa entonces que unos niños que entran al jardín de preescolar a las 9 de la mañana y saldrían a las 12 del día, se quedan 2 horas más para trabajar el tiempo completo. Entonces entran a las 9 y naturalmente están saliendo a las 2 de la tarde. O sea, están 5 horas. 5 horas en
En estos en el ámbitos, plantel. ya las educadoras, y lo están haciendo porque tenemos escuelas de tiempo completo, ya prevén hasta sus desayunadores para que los niños desayunen y los espacios de juego, y obviamente las actividades son más dinámicas. Cualquiera llega a pensar en una posición un tanto simplificada acerca de la educación preescolar, que se trata de espacios en donde se llevan a los hijos para que los entretengan mientras los padres hacen alguna otra actividad, ya sea trabajar o lo que sea. ¿Es eso? ¿O qué es lo que se hace? ¿Para qué sirve la educación preescolar? Bien, aquí tenemos que distinguir cosas centrales. Y qué bueno que nos abren este espacio para ojalá podamos aportar mayor claridad en la importancia de la educación preescolar. Yo tendría que hacer como un antes y un después. Cuando esta economía no metió a las madres a incorporarse al sector productivo, la tarea de cuidar a los hijos la asumían las madres de familia. Y vamos, si no tenían un plan de estudios específico, sí había el tiempo para cuidarlos y formar a los niños. Por el puro instinto maternal, sabían qué conductas incitar y sobre todo qué valores infundir. Es correcto. Eso permitía también cuidarlos, darles hábitos y formarlos. Entonces, más que una educación, era es más una formación integral. Al incorporarse la madre al trabajo, obviamente el Estado mexicano tiene que fortalecer la educación preescolar. Y entonces, hoy la tarea de la educación preescolar es fundamental. Una primera condición que nos permite la educación preescolar es la socialización de los niños, que se da en todo el sistema educativo. Todo niño aprenden a interactuar y a considerar, a relacionarse y a considerar en respeto a los demás. El respeto al otro y el aprecio del otro. Claro. Entonces, son acciones, procesos formativos aparentemente no visibles, pero que más tarde permiten una integración a la sociedad de manera tranquila, de manera armónica. Aparte del desarrollo en el aspecto motriz, por las actividades lúdicas que allí tienen, no son juegos acercados al azar, sino son planificados de tal forma que de manera sistemática y metódica vayan desarrollando distintas habilidades motrices, aparte de su desarrollo intelectual. Así es. Aquí también valdría la pena hacer una acotación. En la percepción de los padres, efectivamente, como usted señalaba, aún quedan algunos padres que si pueden tener el hijo en casa, no lo mandan a la educación preescolar. Hoy es menor el número, ¿no? Sí. Realmente ya es insignificante quienes no reconocen la importancia de la educación preescolar. Pero nos ha llevado a otro extremo, a considerar que si el niño termina la educación preescolar, además debe ya también terminar el preescolar teniendo dominio de la lectura, teniendo dominio de la escritura y de las nociones básicas de la matemática. Lo cual es bueno. ¿O se entran a la primaria ya sabiendo leer? En algunos casos los padres, le piden o exigen a las educadoras que su niño ya tiene que avanzar en el dominio de la lectura y la escritura. Sí, porque además de pronto hay el orgullo aquel de que es que mi hijo aprendió a leer desde los 4 años. Claro, seguramente es brillante el infante, pero la pregunta es ¿qué costos de su desarrollo intelectual y emocional probablemente haya pagado el infante? Así es. Haberse brincado etapas del proceso. Nada más necesitaríamos, yo le invitaría, y como padres debemos reflexionarlos, porque todos que hoy somos adultos, algún día estuvimos en un aula y en una escuela. Muchos a lo mejor no estuvimos en el preescolar, yo sí lo estuve, pero lo que yo quiero estuve nada más en pequeñas temporadas. Pero lo que quiero destacar es que si no se atiende el preescolar de manera debida y aceleramos los procesos, como es que exijamos que el niño ya salga leyendo, ya salga escribiendo o ya salga con dominio de las matemáticas, en algunos casos ya también incorporan la informática. Sí. Yo aquí pediría un detenernos un poco a reflexionar los costos que se viven cuando aceleramos procesos.
Según las investigaciones en el campo de la educación, nos señalan que cuando el niño está en contacto a través de la televisión nos provoca la suspensión de los procesos de maduración cerebral. Entonces, procesos de pensamiento superior que tendrían que dársele al niño cuando no es violentado a los rayos ultravioleta a tan temprana edad, porque están en procesos de maduración, las neuronas, los procesos de mielinización, se ven suspendidos, suceden años más tarde cuando estudian una educación superior, que procesos de pensamiento superior no logran hacer esa conexión, porque sin darnos cuenta los afectamos en esos aspectos. Claro, claro. Adelante, doctor. Me valdría también destacar otro punto. En la educación preescolar, que son las primeras bases, el niño tiene que verse en toda su integridad, como un todo. Entonces, si nosotros estimulamos el desarrollo de la parte cognitiva, como es el que empiecen a leer y a escribir, y el dominio de la matemática como conocimiento, el daño es fuerte porque suspende el compromiso de la educación preescolar. No es que lean, sino que el niño entienda, perciba que tal texto le va a servir para aprender, pero ya tiene la noción de que eso tiene una utilidad para su vida. No quiere decir que lea. Claro, claro. Pero hemos potencializado en él el deseo de aprender. Es decir, se han estimulado el desarrollo de aptitudes. Es correcto. Más que de conocimientos. De conocimientos. La educación preescolar, sin embargo, es un requisito para acceder a la educación primaria. Pero ¿qué sucede si un infante rebasa los 5 o 6 años y no fue a educación preescolar y tiene la necesidad y además el derecho de acceder a sus estudios de nivel primaria? ¿Podemos responder a esta pregunta? Nada más volvemos del corte. Por favor, doctor Tomás González Lima, ustedes permanezcan allí en este canal y regresamos en unos instantes. Pues ya estamos aquí. Muchísimas gracias por permanecer sintonizados aquí en este canal y en este programa Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda. Les recuerdo que estamos con el doctor Tomás González Lima platicando sobre educación preescolar. Ya nos explicó cuál es la importancia de la educación preescolar, por qué un sujeto no debería de brincarse esa etapa. También ya nos comentó cuál es la implicación de tener educación preescolar en México que sea gratuita y obligatoria, qué significa para el Estado y en qué beneficia a la sociedad. Decíamos antes de ir al corte que un sujeto que por circunstancias familiares, sociales o económicas o de cualquier otro tipo no haya podido acudir a la escuela preescolar, tiene de todos modos salvaguardado su derecho a acceder a la educación primaria. Pero resulta que la educación preescolar hoy por hoy es un requisito. Esto significa, doctor Tomás González, que no se podría entrar a primer año de primaria si no se ha cursado la escuela preescolar antes. No podemos prohibirlo. No podemos prohibirlo. Y no debemos prohibirlo. Lo deseable es que hayan cursado el preescolar. Pero en el caso de que el niño ya tenga los 7 años, se le debe inscribir en educación primaria. Cuando tiene todavía los 6 años, es probable inscribirlo en el 3er grado de preescolar. Pero limitarle el acceso, no, porque la educación sería tentatorio ante el mandato constitucional de una educación obligatoria, y bajo el enfoque de derecho es su derecho a tener acceso a la educación. Es su derecho a que la educación que se le ofrezca le permita permanecer en ella. ¿Y se dan muchos casos como ese actualmente? Antes era muy común que la gente decidiera no llevar a sus hijos a la escuela
No, preescolar. ya ahorita el porcentaje es mínimo. Y yo lo comento y lo digo porque en mi caso fue así. Acudí un corto tiempo al kinder, que entonces se le llamaba kinder, y después dejaba de ir porque nos teníamos que cambiar de domicilio y de estado debido al trabajo de mi padre. Y después volví a entrar, pero también por un corto tiempo. Sin embargo, al entrar a la primaria no era un obstáculo, no un obstáculo administrativo. Ahora sí es un requisito. Es un requisito. Y aquí voy a destacar otra modalidad que la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y en la entidad también se maneja. Dado que nuestra población se ha tornado urbana y ha dejado de ser rural, Sí. estábamos como un 70% de rural hace unas décadas y el 30% apenas era urbano. Hoy se invirtió, hoy casi el 70% de la población es urbana y el 30% está disperso en las comunidades. Lo cual es bueno en términos educativos, pero no necesariamente en otros. En desde términos luego, ¿no? de igualdad educativa, Claro. nos hace más difícil reducir esta brecha, Claro. como usted lo comprenderá. Entonces, pero el asunto va planteado en lo siguiente. Al haber este proceso de urbanización, se han dado fenómenos migratorios. Entonces, en esos momentos también la Secretaría de Educación Pública ha instrumentado modelos educativos que le llamamos la modalidad de migrantes. Sí, el niño, como fue su caso en su momento, pero no existe esta modalidad, Claro. lo tenemos, en Tlaxcala no es alta el fenómeno migratorio. Sin embargo, dado que pasa el ferrocarril, se empiezan ya a dar casos de niños o de otros estados del sur del país o de Centroamérica, Incluso de otros países, de otros claro. países, que además es obligación del Estado ofrecerles la educación. Yo le debo narrar, por ejemplo, el caso de Baja California, en donde una compañera que atiende ahí el programa de migrantes, Sí. ellos nos decían, es que en las escuelas multigrado, que es la modalidad que se utiliza, Sí. nos decían, nosotros Multigrado quiere decir que hay niños que estudian el primero, segundo y tercer grado de primaria. De en primaria. un solo espacio físico y atendidos por un solo docente. por un solo docente. Bueno, en Baja California no solamente se puede dar el caso que atiendan primero, segundo de primaria, sino además el problema, cuando ya vemos quiénes lo integran en el grupo, encontramos, nos compartía la compañera que coordina el programa, chinos, japoneses, tailandeses, que no logran cruzar, centroamericanos o de grupos indígenas del sureste del país, que ahí quedan, y ellos así están resolviendo este problema. Multiculturalidad. Exacto, es el Tremenda. fenómeno de la multiculturalidad. Claro. Entonces, bajo esta lógica, no limita, porque el sector educativo debe tener la capacidad de atender esta diversidad. Si el niño llega a Tlaxcala y quiere ingresar, debe de ingresar, y está planteado ya un sistema hasta de control escolar específico para que este niño, el sistema de registro y certificación propiamente formal que tenemos, no lo limite, sino que él pueda continuar, y si el padre vuelve a migrar por cuestión laboral, al otro estado al que llega también nuevamente se ha reincorporado y su proceso de formación no se suspenda. Es necesario también observar la realidad de la escuela, de la educación preescolar en México en comparación con la de otros países, ¿no? A nivel mundial. Ya señalamos que en México hay casi 5 millones Así de es. infantes en edad preescolar, pero solo 44% de los niños de 3 años, y este es un dato proveído por la OCDE, solo 44% de los niños de 3 años de edad están matriculados en el nivel preescolar. ¿Por qué? El promedio de los países que integran la OCDE es de 74% y en México solo el 44% están en el nivel preescolar. Estoy hablando de los niños de 3 años. ¿Por qué hay una matrícula menor en el segmento de niños de 3 años que de 4 y de Bueno, 5? aquí tendríamos que... son varias las vertientes que lo explican, ¿no? Primero, cuando se abren los jardines de preescolar, se abren y los requerimientos que se piden para los espacios donde van a construir tienden a ser reducidos. Entonces, además, la prioridad era el tercer grado. Sí. Lo primero que se construye es un aula para atender el tercer grado.
Después, cuando se amplía al segundo grado y el espacio era pequeño, entonces ahora resulta, bajo esta lógica que le planteo, resulta que los jardines son muy pequeños y no cuentan con el espacio para abrirles el primer grado de preescolar. Vamos, esa es una primera limitante en que encontramos, dada por el sistema mismo. Pero la otra explicación, que es la más fuerte, es por cuestiones estructurales. Es decir, resulta muy caro para el Estado mexicano, primero, crear la infraestructura. Una vez que se tenga la infraestructura, es decir, las aulas, porque es una de las peticiones, si nosotros hiciéramos obligatorio el primer grado, por lo menos en Tlaxcala no lo hemos planteado en esos términos, si lo hiciéramos obligatorio, nuestras supervisoras y directoras de la escuela dirían, correcto, yo con mucho gusto hablo el primer grado, nada más dame con qué, dame los elementos. Constrúyeme el aula específica, con determinadas condiciones, porque además, como son niños de 3 años, hay niños que todavía duermen en la estancia, y otra variable de más que seguramente cuando escuchen, o el auditorio que me escuche, va a decir, además, el preescolar para el próximo ciclo escolar, que era de 9 a 12, de 12 del día, 3 horas de trabajo, se amplía 1 hora más. Los factores que lo justifican son el hecho mismo, precisamente bajo observaciones de la OCDE, que nos ha enfatizado que incrementar 1 hora más en el preescolar, y de acuerdo a la investigación educativa, estos niños que tienen con 4 horas más, los niveles de aprovechamiento son más altos. Entonces son hasta recomendaciones internacionales que vienen respaldando esta política. Pero viene otra variable más que nos implica el atender el primer grado. Si bien las escuelas normales han formado a las educadoras, el caso específico de la plantilla que ahorita tenemos requiere un acompañamiento más puntual, porque el primer grado de preescolar requiere una pedagogía más del movimiento. Sí. De hecho, y también lo dice la investigación educativa, y eso es lo que explica por qué el preescolar se orienta más hacia actividades lúdicas, claro, que de carácter intelectual, porque a través del movimiento, el niño, y porque él es todo movimiento, entonces a través del movimiento el niño educa su voluntad. Y eso es importante, porque la voluntad es el hilo conductor que le va a permitir tener sentido de la vida. Entonces, cuando la educación se intelectualiza, y por eso vuelvo a insistir con los padres de familia, y claro, de manera respetuosa, que comprendan por qué no podemos acelerar procesos que llevan a que el niño se vuelva muy intelectual a una edad temprana, porque mermamos tiempo a la actividad lúdica, que finalmente, aunque el niño no lea, le queda claro que eso es importante para su vida. En cierta proporción deja de tener la experiencia propia de niños, deja de ser niño, pierde un grado de su infancia. Coartamos su natural deseo del juego, claro, y que nace de manera connatural, y sus procesos de integración, lo coartamos por ponerlo en actividades que violentan un desarrollo natural. Cuando uno piensa en educación preescolar, uno piensa de manera automática, porque además así nos enseñaron a asociarlo, en la Secretaría de Educación Pública. Es la única instancia de gobierno que tiene responsabilidad o sobre la educación preescolar. ¿Hay otras instancias involucradas? Así es. Nada menos en el Estado, el Sistema Estatal de Desarrollo Infantil, a través de la hija del gobernador, lleva un programa muy claro. Licenciada Mariana González Fulón. Así es. A través de toda su implementación de su política, ha dado un impulso fuerte a la educación inicial y preescolar. También a través de ella se está atendiendo este segmento de la población, porque es una prioridad mundial. Es decir, nos ha quedado claro con el paso del tiempo que de los 0 a los 7 años de vida son fundamentales, porque ahí sientan las bases del futuro ciudadano. Es evidente que en la actualidad la educación preescolar recibe una atención que no recibía hace 40 años. No era un tema, no era grave, ni siquiera era obligatoria. No era grave que los infantes no fueran al kinder, lo que se acostumbraba, ¿no? El kinder, que no es el mismo concepto que la escuela preescolar, ¿o sí? ¿El kinder es lo mismo que escuela preescolar, educación preescolar?
Bueno, fue una manera de denominarlo, de llamarlo. Bien. En realidad hoy sí les llamamos los jardines de niños, Claro, ¿no? jardín de O la niños. educación preescolar. Bueno, pero volviendo a la pregunta, la atención que recibe es definitivamente central, Es pero fundamental. ¿hasta qué grado? Es decir, ¿cuáles son los grandes pendientes del Estado y de la sociedad ante la educación preescolar? Bueno, el gran pendiente que se tiene, por lo menos en la entidad, es la atención del primer grado de preescolar. Le debo decir en este aspecto, aprovechando este espacio, que ya hay un esfuerzo de coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Social, CEDESOL, con la Secretaría de Educación Pública. Porque la CEDESOL, esta secretaría, de manera, por su propia iniciativa y obviamente por indicaciones federales, ha abierto en muchas localidades las estancias infantiles. Entonces, a través de ello, y con un modelo de apoyo integral, están cubriendo lo que es el plan de estudio de educación preescolar de manera formal. Debo comentarle que existe un dictamen por parte de la Subsecretaría de Educación Básica a través de la Dirección General de Desarrollo Curricular, quien a petición del mismo Secretario de Educación Pública le pidió comparara el plan de estudio de educación preescolar que se lleva en la escuela regular con el plan de estudios que se lleva en el modelo de atención integral de las estancias de CEDESOL. Y el dictamen es favorable. Efectivamente, los alcances del plan de estudios de preescolar regular con los de la modalidad de estancias infantiles CEDESOL son muy similares. Entonces, este esfuerzo, como usted me señalaba, de coordinación, nos permitirá en pasos posteriores, primero, certificar los estudios que estos niños realizan y con ellos decir, incrementar los porcentajes, no porque querramos, sino porque la acción ahí está y hay que certificarla para que estos niños, cuando ingresen a cualquier jardín de niños, ya lleven acreditado su primer grado de preescolar. Es evidente también que en estos 5 años se ha hecho un esfuerzo por saldar deudas históricas con la educación básica y se hizo una inversión histórica en infraestructura. Así es. Y en educación básica está precisamente la educación preescolar. Pero ¿cuáles son las metas, doctor? Las metas para lo que queda de esta administración. ¿Qué es lo que se puede esperar en cuanto al desarrollo de la educación preescolar? Bien, pues vamos a iniciar por indicaciones de nuestro gobernador y del secretario de Educación Pública en la entidad, vamos a iniciar todo un proceso para empezar a abrir y en las comunidades, en municipios como el Carmen Tequesquitla, como en San Pablo del Monte, vamos a empezar a abrir escuelas que ya ofrezcan desde el primer grado de preescolar. Hay todo un esfuerzo y ahorita en esta meta nuestro compromiso es iniciar con 10 jardines que otorguen ya todo el servicio completo de primero, segundo, tercer grado, con todas las implicaciones que tiene. Que tengan las aulas, que tengan el personal capacitado. Entonces es un proceso de reingeniería que se va a hacer, de optimización de recursos. En algunos casos vamos a tener que fusionar grupos para que podamos atender todos los 3 grados de preescolar. Ojalá eso se dé pronto, doctor, porque después de escucharlo no cabe duda que la educación preescolar es fundamental para los ciudadanos, para los seres humanos, para los mexicanos en particular. Nada más como dato, tenemos que dar fin al programa, que no al tema, porque está cordialmente invitado a volver para tomar y retocar aquello que haya quedado pendiente. En la celebración del Día del Niño y de la Niña en este 2016, el presidente Enrique Peña Nieto hizo el señalamiento de que 1.7 millones de niños de entre 3 y 5 años de edad no reciben educación preescolar. Allí queda entonces el reto, allí queda la faena. En Tlaxcala entiendo que la realidad es distinta, el reto es de otra naturaleza y de otra categoría porque se ha logrado avanzar de manera sensible en atención. ¿Algún mensaje que quisiera usted dar a nuestros televidentes, a las madres de familia, con respecto de la educación preescolar antes de cerrar el programa? Pues sí, invitarlos a nuestros padres de familia
y hacer un reconocimiento público a la educación preescolar, a las educadoras, porque con emoción, con imaginación y los padres con su disposición, pues han llevado ya a los hijos a la escuela. Quisiera uno que cambiara su percepción de lo que es la educación preescolar, que comprendan que es la piedra angular del futuro ciudadano y por lo tanto llevarlos a la escuela, acompañarlos a los procesos formativos es fundamental. Nuestro secretario de Educación Pública ha señalado, y los padres hoy lo reconocen, el hijo se forma en la familia. La escuela crea las condiciones para que ellos aprendan las herramientas para ser competentes en toda su vida. O sea que podemos decir a manera de conclusión que nosotros somos en gran medida aquello que nos hizo ser la educación preescolar. La educación preescolar. Es ahí la importancia de la educación preescolar. Muchísimas gracias por su atención, por recibirnos cada semana allá en sus hogares. Le rogamos que la siguiente semana igual nos sintonice. Trataremos otros asuntos de la educación que a todos nos compete. Agradezco sinceramente la visita del doctor Tomás González Lima, director de Educación Básica de la Unidad de Servicios Educativos. Muchísimas gracias por dedicar tiempo de su apretada agenda para venir a este programa. Pues yo soy Manuel Camacho Higareda, esto es Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Hasta la próxima.